Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al ciclo de charlas titulado Experiencias en torno a las narrativas digitales, arte y videojuegos, organizado desde el pregrado en narrativas digitales de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Jaime Rodríguez, soy profesor del CEP, el Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes. Esta serie de charlas tienen como propósito dar a conocer diferentes perspectivas y experiencias de creadores digitales que abordan el videojuego como medio de expresión, como medio narrativo o como forma de arte, o que integren elementos y nociones provenientes de los videojuegos para el desarrollo de productos narrativos digitales. Este evento se da en paralelo a la primera versión del curso electivo Videojuego y Narrativa Interactiva, que hace parte del pregrado en Narrativas Digitales. Hoy nos acompaña Daniel Rodríguez García con una charla titulada Otros públicos, otros juegos. Esta es la última charla del ciclo y al finalizar esta presentación, Daniel, tomaremos un espacio para unas preguntas. Si alguno de ustedes tiene comentarios, también puede ir dejándolos y yo ayudaré a gestionarlos para darles trámite. Daniel es diseñador y profesor universitario de tiempo completo en el programa de diseño interactivo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es magíster en creación de videojuegos de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha participado como investigador de videojuegos y de experiencias inmersivas e interactivas con nuevos medios en proyectos que involucran el uso de realidades mixtas y el uso de la gamificación en proyectos del medio digital. Bienvenido, Daniel, y muchas gracias por aceptar la invitación. Nuevamente, gracias a todos los participantes y te doy la palabra. Bueno, Jaime, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas. ¿Ahí se me escucha bien? Sí. Sí, correcto. Vale, yo no sé si ya estoy presentando o tengo que presentar otra vez. Ahí ya Ya se estás ve. presentando. Ahí ya Ah, está muy bien. listo. Bueno, vamos a empezar con esta charla. Ponerlo ahí en pantalla completa. Bueno, bueno, esta charla se llama Otros juegos, otros públicos, otros juegos, no importa el orden. Para complementar un poco, bueno, pues lo que mencionaba Jaime, pues yo me he enfocado mucho en el desarrollo de juegos con un enfoque de transformación social y con, digamos, con un enfoque que fomente el pensamiento crítico en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, digamos que desde ese lugar he investigado y he trabajado en torno a la creación de videojuegos que normalmente no tienen un enfoque tan comercial, en el sentido pues que muchas veces el videojuego se ve como un artefacto comercial, ultracapitalista, que lo es, pero también tiene otras formas de expresión que se acercan más pues a lo que el enfoque de estas charlas tiene, ¿no? Como ese tipo de experiencias, digamos, más artísticas o experiencias que fomenten otras cosas más allá del consumo y el entretenimiento, que igual esa es la característica principal del juego, y es que nos podamos divertir y entretener para aprender. Eh, entonces, en ese sentido, pues, esa es como una pequeña introducción a cómo yo he enfocado pues esa investigación. Y pues bueno, pues muchas personas también se han ido por ese lado y pues han empezado a investigar pues conceptos diferentes y que hacen que pues tengamos juegos diversos con temáticas diversas. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es revisar un poco esa parte de esos conceptos, de dónde viene pues el tema de los juegos que pueden llegar a persuadir a comportarse de una forma u otra, juegos o elementos del juego y el videojuego que se llevan a la vida cotidiana, y también pues ejemplos de lo que hemos trabajado en la Tadeo, sobre juegos con enfoque de transformación social o con pensamiento crítico. Entonces, bueno, quería hablarles primero de esa parte
un poco más teórica, donde pues, encontramos autores como Ian Bogost, que vienen, digamos, de una camada de investigadores de videojuegos de comienzo de este siglo, con Gonzalo Frasca, o que han trabajado con otros grandes pensadores del medio digital y de las narrativas digitales como Janet Murray, Spen Artsen, Arset Jenkins, ¿no? Ian Bogost pues trabaja con Frasca y con Jane McGonigal, otra autora que vamos a revisar más adelante, sobre pues cómo los videojuegos pueden persuadir a la población, y digamos como para que tengan ciertas actitudes más críticas o que puedan entender mensajes a través de estos medios expresivos que son los videojuegos, porque pues una característica principal del juego, aparte de que entretiene y que es divertido y que está pensado para que los jugadores disfrutemos, tengamos retos, etcétera, que todo eso lo deben saber, pues también tiene una capacidad comunicativa y expresiva sin precedentes en la historia de los medios tradicionales y ahorita pues con los nuevos medios, aunque el videojuego pues ya ustedes saben, ya no son nuevos medios, sino que pues ha ido evolucionando y se ha ido adaptando. Entonces, bueno, Bogos nos habla un poco sobre lo que significan los persuasive games o juegos persuasivos, y en ese sentido, pues él hace todo un análisis de lo que significa la persuasión y yo cómo puedo persuadir a través del lenguaje propio del videojuego, donde pues habla sobre, al inicio de su libro de Persuasive Games, trabaja sobre qué es la retórica, ¿no? Entonces hace como todo un análisis de la retórica oral, escrita, la retórica digital desde la aparición del Internet, o sea, es decir, ver la retórica como una forma de expresión y de comunicación. En el caso de los videojuegos, pues Bobos nos dice que los videojuegos tienen una forma de comunicarse y una retórica que está más cercana pues a la interactividad, a la forma en que interactuamos con el medio. Y en ese sentido, pues entre más libertad yo le dé al jugador, pues más interactividad va a tener el juego. Obviamente los juegos que coloca como ejemplos Grand Theft Auto, estos juegos grandes que hoy en día pueden llamar a ser pues juegos de mundo abierto o sandbox como Minecraft que se puede hacer de todo, pues son muy interactivos precisamente porque le da mucho más libertad de juego al jugador o al usuario. Entonces, en ese sentido, pues él dice, bueno, los juegos son herramientas y medios muy potentes para poder transmitir ideas en la política, en la economía, y empieza a trabajar pues este concepto de los serious games o los juegos serios. Esto no es nuevo, esto lo decía Bogost en el 2009, 2008, pero pues encontramos otras definiciones más antiguas y antes del juego, como la de Clark Abt, que era pues lo hablaba sobre todo desde el juego tradicional o de los juegos de cartas o este tipo de juegos tradicionales, porque pues nos vamos a dar cuenta que pues el ser humano ha jugado o sea, el juego va amarrado al ser humano, que es algo que nos dice John Huizinga, uno de los autores, de los principales autores del juego, y de investigadores hace casi un siglo, que nos mencionaba que el juego es tan viejo como la cultura. Y en ese sentido, pues en el siglo XX hubo como una explosión de estudios de juegos con John Huizinga, con Roger Caillois, que pues nos hablan más allá de solo el hecho de entretener, sino que se puede analizar de esta forma. Entonces yo les voy a leer este texto que dice, pues que menciona Clark Abt. Reducido a su esencia formal, un juego es una actividad entre dos o más personas con capacidad espérense que no veo aquí, para tomar decisiones que buscan alcanzar unos objetivos dentro de un contexto limitado. Una definición más convencional es aquella en la que un juego es un contexto con reglas entre adversarios que intentan conseguir objetivos. Nos interesan los juegos serios porque tienen un propósito educativo explícito y cuidadosamente planeado, y porque no están pensados para ser jugados únicamente por diversión. Es decir, aquí pues entra en la escena el diseñador de juegos y el creador digamos, de ese storytelling o de esa narrativa que quiere transmitir pues una idea y que tiene un enfoque
en este caso, pues temáticas y propósitos que son considerados serios, pero que pues el juego en sí no va a dejar de ser divertido. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues otros autores y autoras como Jane McGonigal, en su libro La realidad está rota, Reality is Broken, Why Games Make Us Better and How Can We Change the World? O sea, cómo los juegos nos hacen mejores y cómo podemos cambiar el mundo. Es una tesis doctoral que ella trabaja y que pues utiliza una investigación del diseño de los juegos y cómo podemos utilizar esa potencia comunicativa del juego para que se pueda aplicar luego en el mundo real. Ella tiene una charla de TED muy interesante donde pues hace el análisis de cómo los juegos cambiaron el mundo y hay una investigación pues arqueológica casi donde demuestra cómo varias civilizaciones y culturas antiguas, ancestrales, digamos, utilizaba el juego para tomar decisiones, por ejemplo, económicas o decisiones de militares, ¿sí? Entonces el juego siempre ha estado pues muy presente. Entonces, bueno, Jane McGonigal trabaja un concepto que luego más adelante otros lo adaptaron a lo que de pronto conocen como gamificación o gamification o ludificación, otros en español lo utilizan mucho. Y Gonzalo Frasca es otro de los autores que utiliza pues toda la parte o el estudio de la ludología, que es pues todo, cómo podemos enseñar a través de elementos divertidos. Entonces, Jane McGonigal lo que hace es crear este tipo inicia esa tendencia de experiencias de juego o que toma prestados elementos de juego aplicado para resolver problemas en el mundo real. Entonces ella crea un montón de experiencias gamificadas por ejemplo, esta que se llama Super Better, donde incluye elementos como misiones, retos, medallas, eh, puntajes, etcétera, ¿no? Las famosas quest. Y algo que ella menciona acá que es supremamente importante en el diseño de juegos, que es generar sensaciones de la epic win o victoria épica. Que eso es lo que ella dice que nos mantiene motivados y que nos mantiene más en el mundo, más felices en el mundo virtual que en el mundo real, ¿no? Entonces ella hace todo este tipo de investigación para utilizar este Super Better para encontrar pues retos y digamos mejoras a nivel físico, mental, emocional y social. A partir, estamos hablando aquí del 2010, 2012, a partir de aquí pues hay una explosión de lo que se entiende como gamificación y ahí ustedes seguramente han jugado experiencias lúdicas o gamificadas que no son necesariamente videojuegos, pero que sí tienen elementos de juego, ¿no? Por ejemplo, muchos que trotan y todo esto, pues tienen la aplicación de Nike Running o Samsung Running, que tienen como retos mensuales, ¿sí? Es como esos elementos del juego llevados a actividades cotidianas. En ese sentido, hago toda esta introducción porque pues es como la base que tenemos en la Tadeo para aplicar como todo el desarrollo y diseño de videojuegos. Con este tipo de temáticas y que se puedan aplicar en la vida real. Entonces en la Tadeo dicto un curso que se llama Taller 5, que pues se centra sobre todo en experiencias lúdicas, desarrollo de videojuegos, pero también pues entender el juego como una herramienta de transformación social. Entonces, aquí pues desde el 2020, tras la experiencia de la pandemia, pues yo creo que esto ya lo hacía mucha gente antes, pero pues yo empecé, pues por la necesidad y por las circunstancias, a guardar los proyectos de la Universidad de la Tadeo en una página de itch.io, que pues es una página donde la mayoría de desarrolladores independientes guardan contenido lúdico, juegos, assets, herramientas, cómics. Hay una gran variedad de elementos digitales y de narrativa digital que están acá en itch.io. Entonces yo uso itch.io para crear jams. Las jams son espacios de creación de videojuegos súper intensas donde en menos de 72 horas se debe crear un juego. Entonces, aquí pues yo creo jams, no para hacer juegos en 72 horas, sino para que los estudiantes suban sus proyectos
y pues que cualquier persona los pueda jugar y comentar. Voy a mostrar algunos como de ejemplos. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, este que es del 2022, o sea, estamos hablando de hace 2 años y medio, pues si se dan cuenta, pues los juegos aquí, por ejemplo, tienen un propósito de conciencia, un propósito más serio, pero no dejan de ser juegos, ¿no? Este que está basado en el lema "No más colillas en Colombia", pues será pues para hacer conciencia sobre el consumo del tabaco, etcétera, ¿no? Otro que son para entender sistemas de reciclaje, otro que se enfoca más en la salud mental de los trastornos de déficit de atención, otros que critican directamente pues situaciones corruptas en el país, este que se llama Running Not Consuming, que pues será sobre pues elementos de pues darle la vuelta pues a las sustancias que pueden llegar a ser adictivas, este que Anatomic Trip, que trata sobre enseñar sobre cosas del cuerpo humano. O sea, aquí los temas son muy libres. Este Go Fast But Be Healthy, o sea, como sobre comidas rápidas, este que era creo que era sobre hacer conciencia sobre el uso de la bicicleta, este sobre el uso de la energía, eh, el petróleo, etcétera. Entonces, estos son juegos muy sencillos que hacen individualmente y que sirve para hacer como una especie de diagnóstico en la clase a ver qué tanto han aprendido, porque hasta ese punto ellos ya han visto un montón de elementos de programación y de interfaz y todo eso, entonces este es un proyecto que les sirve para poner en práctica todo. Luego de ese ejercicio hacemos uno ya en grupo, donde pues hacen elementos más elaborados en 3D, en Unity o en Unreal. Se va a poner de ejemplo cualquiera de estos. Que aquí ya el enfoque es en crear una narrativa más compleja y una narrativa expandida, digamos. Esta historia no solamente se queda en el guión, sino pues que se trabaja en el juego. Aquí hay una libertad artística mucho mayor, se llama Sepulcrum. Y pues aquí pues se trata de dar un pequeño desglose. Yo siempre les pido que no solamente se queden en el formato juego, sino que pues hagan como todo el ejercicio, hacer el flyer, hacer un teaser, hacer así sea un Wix muy sencillo, por ejemplo, aquí que nos muestre pues un poco más de la historia de los juegos, contactos, entonces algo muy sencillo. Es como hacer el ejercicio como si ellos fueran una empresa, ¿cierto? Eh, Voy a ver si funciona, por ejemplo, el teaser. No sé si ahí se escucha. Sí, ahí se escucha. Y pues en este caso los juegos no son, digamos, explícitamente serios, sino pues que ellos hacen a través de la narrativa la crítica o la parte seria, entre comillas, ¿no? Ellos tienen que modelar, que animar, o sea, es un trabajo bien denso, pero pues, bueno, es interesante. Bueno, hay muchos ejemplos. A ver, vamos a otro semestre. Este. Pues, por ejemplo, aquí era creo que era un juego sobre salud mental, que estaba como en un psiquiátrico y era pues un poco criticando pues algunos tratos inhumanos que existen, etcétera. Entonces normalmente hacen este tipo de páginas en itch.io. Todos estos juegos, si les interesa, yo les puedo pasar los enlaces y descargarlos. Todo esto es libre.
Entonces me parece que es un ejercicio bien interesante para los estudiantes. Y es un ejercicio que se hace, pues, como mencionábamos en la definición de juego serio, pues todo esto está muy planeado, qué se quiere transmitir y qué mensaje se quiere transmitir. Entonces, pues el enfoque del diseño del juego pues está muy amarrado a la narrativa y también está muy amarrado a qué experiencia quiere transmitir a través del juego, ¿no? Eh, También pues las temáticas son supremamente diversas, desde la salud mental hasta hacer visible, por ejemplo, pues universos ancestrales, ¿no? Este, por ejemplo, es un mundo ficticio que se trabajó, que se llama Via Yala, que es la forma en que los antiguos eh, habitantes del territorio se llamaban a sí mismos Abya-Yala, o sea, llamaban toda esta parte de América, lo que hoy conocemos como América, el término colonial de nuestro continente, pues lo denominaban Abya-Yala en su momento, entonces pues son temáticas. Este, por ejemplo, es un mapa del nivel que crearon, donde hay una maloca, Cueva Cóndor, Espíritu Jaguar, Espíritu Serpiente, y crearon pues un juego en el que pues se apropiaba todo esto. eh, y pues a veces no era crítica o de transformación, sino era más como un tema educativo, ¿no? Mm, entonces, si se dan cuenta, pues esto no tiene un enfoque comercial, aunque sí varios estudiantes pues han luego tomado su idea inicial y han querido sacar sus propios juegos y presentarlos a convocatorias. Hoy en día, pues los estudiantes, varios que se metieron por aquí, pues están en empresas como TeraVision, Jam City, eh, en este juego que salió hace poco de Bucaramanga de Chris Tales y todo eso, pues hay estudiantes que están en esas empresas y que empezaron pues ahí, ¿no? Entonces sí es una catapulta para que los chicos en su portafolio pues incluyan sus primeros juegos y sus primeras experiencias tanto en 2D como en 3D. Siempre se busca hacer varias técnicas de creación para que tengan pues más diversidad en sus proyectos. Ahorita, precisamente mañana, es la entrega final de este primer semestre, que pues quien quiera ir también es libre en la Tadeo, para que quieran ir a ver los juegos que se hicieron este semestre. Estos siempre son pues libres. Este no me acuerdo, lo que fue el año pasado. Por ejemplo, trataba sobre pues, los injertos, como que los humanos en el futuro se empezaban a hacer extensiones del cuerpo y nuevos gadgets, digamos. Entonces criticaba, pues no criticaba, sino que ponía en debate, pues qué pasaría en un futuro donde ya modificarse y colocarse nuevos apéndices puede llegar a ser algo cotidiano. Entonces, pues ellos hicieron pues este que se llama Evolution. Ahorita no está disponible aquí este, pero bueno, ustedes pueden descargar. Yo siempre pido esto que es el Game Design Document. El Game Design Document es un documento de diseño que se pide pues para mostrar el proceso de creación, el abstract, el objetivo. Entonces siempre se hace una investigación y pues muy durante todo el semestre las interfaces, en que los referentes, cinemáticas, bueno, es un trabajo bien largo, ¿no? Y que puedan encontrar pues su, su propia identidad dentro del juego. Entonces muchas veces o se meten más o con la narrativa, pero la parte gráfica no es tan importante. Yo siempre les digo, pues la idea es que se pongan un reto pues, de revisar diferentes técnicas, pero pues al final del día un juego bueno no depende si tiene gráficas buenas o no. O sea, depende más como de la jugabilidad, de la experiencia que quieran transmitir y pues de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto es un ejemplo de cómo se documentó pues todo esto. Ahí mismo en la página pueden encontrar que cada uno de los juegos tiene el juego, el tráiler y el documento de diseño. Entonces también es algo bien abierto que hacemos.
Bueno, eso por un lado, para hacer como énfasis en qué otro tipo de experiencias se pueden crear a nivel educativo, a nivel académico, y cómo pues estamos pues pensando desde la Tadeo formar a los diseñadores interactivos, pues evidentemente pues que sus proyectos y sus productos tengan un enfoque claro, social y pues sobre todo pues que ellos a través de sus proyectos pues fomenten el pensamiento crítico, que eso es como lo más importante para nosotros. Ahora volviendo acá en la presentación, yo pues, ay, sorry. Pues he hecho pues una serie de recopilación, hice una recopilación de juegos que me parecen interesantes. Primero porque pues son proyectos independientes, no son empresas grandes. Y segundo por la temática que manejan. eh, Temática social, experiencias personales, experiencias artísticas, relaciones con otras formas de, o sea, donde los personajes no necesariamente son los arquetipos y estereotipos que vemos normalmente en los videojuegos, sino pues son otras interacciones que se generan. Algo que trabajamos con una de las invitadas de las charlas de aquí con Laura Palavecino, alguna vez trabajamos en la Cinemateca, cuando yo trabajaba en la Cinemateca, eh, hicimos un taller con ella sobre pues cómo repensarse como esa relación con la naturaleza y todo. Creo que eso fue un tema de la charla, ¿no? Que ella trabaja ese tema. Sí, Eh, entonces, a partir de ahí también fue muy interesante ver cómo los videojuegos pues son herramientas expresivas, pero también se utilizan mucho como una especie de reflexión, de introspección, de terapia incluso, de enseñarle al mundo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, en este caso, eh, este juego, que tal vez algunos lo conozcan, se llama Dragon Cancer, pues es la experiencia del desarrollador del juego, que tuvo pues cuando se enteró que su hijo pues pequeño tenía eh, leucemia, ¿no? In the back of the boat. Ay, perdón, no la adelanté. And they sing happy off therapy day to you. Ahí se escucha, ¿cierto? I'm sorry, sí, guys. sí, sí. It's not good. Entonces, en estos juegos, ahí, por ejemplo, Basically, he thinks we should lo move forward with the importante radiation, and it freaks me out, but no son los gráficos, could be fíjense another que miracle. pues se ve bien el juego, pero pues está bajo una apariencia de low poly. Aquí no There's a importa que story in the sea Bible where Jesus fiel a and la his realidad, disciples are on a boat. sino el A mensaje que se furious storm transmite. hits the sea and everyone thinks they're gonna die. And where do you think Jesus is? He's asleep in the back of the boat. Entonces, a nivel gráfico, pues, del concepto, del mensaje, pues un desarrollador independiente tiene mucha más libertad creativa y pueden surgir este tipo de experiencias y de mecánicas mucho más interesantes. Bouncing around. Do you like that? Oh, I love your giggle. Entonces, bueno, That Dragon Cancer es uno de los casos más conmovedores, digamos, de ese tipo de historias que se quieren transmitir ya experiencias personales y más experimentales, si se quiere. Digamos que este juego es muy importante porque fue uno de los primeros, si no el primero, creo, que ganó un premio y abrió una categoría, pues en los premios de videojuegos, el equivalente a yo que sé, a los Oscar, o bueno, algún tipo de esos premios,
donde hay categorías, el juego del año, el juego independiente del año, pero hay una categoría ahí que es muy interesante que se llama juegos para el impacto. Entonces, juegos para el impacto son este tipo de experiencias que yo les estoy mencionando. Juegos que tienen un enfoque social o que quieren transformar algo. Y pues creo que fue en el 2015 que inauguró esa categoría de juegos para el impacto y desde entonces siempre está esa categoría que yo les invito para que revisen, porque ahí es donde uno encuentra este tipo de juegos pues que son independientes y que tienen pues otro enfoque, ¿no? O a veces sucede que los juegos para el impacto, algunos son pues comerciales, a veces sucede, pero normalmente son este tipo de experiencias más independientes. Otros juegos, un poco volviendo a lo que se trabajó con Laura en ese momento, pues pensando en esa relación con la naturaleza, pues vemos este juego que se llama Flower, donde pues el personaje o el jugador controla el viento y va regando semillas por ahí para combatir pues un lugar contaminado, ¿no? Entonces aquí es muy interesante esta mecánica. Vamos a ver por aquí. Entonces la interacción y la historia no se cuenta a través de un lenguaje humano, sino más como de un lenguaje propio, más como desde un ecosistema y de la relación que existe pues con las semillas y el viento. Entonces siempre se va pues controlando el viento y regando semillas y bueno, obviamente pues más adelante en el juego se hace evidente que es una crítica al calentamiento global, etcétera, ¿no? Y aquí, de nuevo, pues aquí, aunque logran tener un concepto, digamos, a nivel artístico interesante, lindo, digamos, contraste, color, teoría de color, etcétera, pues los gráficos no son la gran cosa. O sea, logran solucionar de una forma muy creativa, pues, la apariencia del juego, ¿no? Y es mucho más potente el concepto que la calidad gráfica, entre comillas, ¿no? Pero, insisto, aquí la intención es, más allá de cómo se ve el juego y que sea interesante, es como que está transmitiendo el mensaje que está transmitiendo, ¿no? Entonces, bueno, este es Flower. Estoy cerrando aquí porque no se me llene de pestañas. Y por otro lado tenemos este tipo de experiencias más experimentales. Son mucho más, digamos, ¿cómo llamarlo? Más transgresoras. Por ejemplo, este juego es un juego que es un juego de culto que salió en el 2001, 2001 para la antigua Play 2 y para la Dreamcast, la Sega Dreamcast, que fue una consola que fue demasiado adelantada para su tiempo y no tuvo éxito. Y este juego para muchos empieza pues como una categoría que se llama los art games o los juegos artísticos. En este caso, el jugador no está a través de un storytelling lineal, sino procedural. Es decir, Bogos también trabajaba ese concepto de lo procedural, de la retórica procedural, y es cómo nosotros vamos creando la narrativa a partir del juego, o una narrativa generativa a partir de la experiencia del juego. Entonces, en este juego que se llama Rest Infinite, este personaje que está aquí va disparando, o sea, si lo hablamos técnicamente, es un juego de musical de rieles, hay unos rieles y se puede disparar, pero lo interesante es que la forma en que yo disparo y voy matando a los enemigos va generando música. Entonces, yo puedo componer música con el juego.
y componer música electrónica con el juego. Esto es bien interesante. Y este juego pues salió hace más de 20 años. Creo que salió luego una versión para Play 4. Voy a ponerlo más adelante para ver qué hay. Entonces hay una base del juego, pero la composición musical está a cargo del jugador. Entonces lo adelanto un poco. Y este personaje cada vez como que va evolucionando más y tiene más habilidades de composición. Este juego, por ejemplo, en su momento, se utilizaba no como juego, sino como VJ. En las fiestas electrónicas, en los raves, se utilizaba había alguien que jugaba res y hacía la música de la fiesta, ¿no? Entonces ahí ya digamos que se expande un poco más como esa intención, ¿no? Entonces, bueno, este es un juego de culto, muchas veces lo analizan es por eso, porque en sí genera el debate de si es un juego o no es un juego, qué lo hace juego, qué no lo hace juego, qué está transmitiendo, porque es divertido, etcétera, ¿no? Pero sí algunos teóricos lo mencionan como pues una categoría de art games, ¿no? Aquí volviendo pues a otros juegos más digamos que involucran otro tipo de relaciones, pues encontramos a Apsu, que este sí es un poco más famosito, más famosillo. Son juegos que trata sobre la relación con los seres marinos. Entonces, a lo que voy con todos estos ejemplos es que pues, los diseñadores de estos juegos pensaron en otra forma de interactuar con el público y generar preguntas en el público y generar cuestionamientos que otros juegos a nivel comercial pueden llegar a generar más allá de la polémica. Por ejemplo, no sé, Grand Theft Auto, que es un juego súper exitoso y tan exitoso como polémico, entonces genera ese tipo de debates, ¿no? Pero porque tiene una campaña publicitaria enorme, ¿no? Estamos hablando que Grand Theft Auto es tal vez el proyecto hecho por un ser humano que más dinero ha movido en la historia. Hablamos que un Grand Theft Auto cuesta más de 1000, o ahorita creo que la producción del Grand Theft Auto 6, que ya casi van a mostrar algo, vale algo así como casi que 1000 millones de dólares. Y estos juegos, pues, aunque son mucho más sencillos y con mucho menos presupuesto, pues logran transmitir mensajes igual de potentes. Lo que pasa es que no está hecho para un público masivo, ¿cierto? Entonces aquí, pues, preguntarse por la relación interespecie, por ejemplo, ¿no? Ver otra forma de relacionarse con otros seres, ¿cierto? Bueno, aquí hay otro juego, otro ejemplo, pues Gris, reciente, hace unos 6 años tal vez salió, de una empresa española que se llama Nómada, creo. Y aquí no solamente trabajan con técnicas, por ejemplo, las ilustraciones, algunas fueron hechas en tinta. La ilustración, pues evidentemente fue la apuesta que se hizo. Pero más allá de eso, pues el juego trata sobre la salud mental, ¿no? Y esto es más como un viaje que tiene nuestro personaje de superación, de retos, y cuentan otras cosas. Por ejemplo, pues a nivel artístico también pues, es bastante bello, la música que se incluye también
digamos como la puesta de la animación es otra. Y este juego, aunque en sus mecánicas son bastante sencillas, son mucho más potentes que otro tipo de mecánicas, por ejemplo. A mí me parece mucho más interesante este tipo de mecánicas que una mecánica de shooters, por ejemplo, de disparar, o por ejemplo, cómo volvemos el disparo en una mecánica más interesante como en el ejemplo anterior con Res, ¿no? O sea, ahí el disparo genera música, ¿no? Entonces ahí es ese tipo de relaciones las que se buscan trabajar, las que me interesan también que los estudiantes en la TAEO apliquen. Este es fantástico, este es un juego que de hecho su tráiler estuvo en la prelista de mejor corto animado para los Oscar. O sea, no tenía nada que ver con cortos animados, pero lo que cuenta el tráiler es muy potente. Este es el tráiler. Y esto casi entra en los Oscar, hace como unos 5 años. No lo voy a colocar todo, evidentemente. Pero es un juego en el que en un punto, acá es muy chistoso la forma en que se mueven las cosas, pero detrás de todo eso hay varias perspectivas y varias escalas de todo. Por eso es que se llama Everything. Uno puede llegar a ser un oso, una planta, un microbio, ser un átomo, ser cualquier cosa. Llega un punto en el que podemos ser tréboles. Y esa es la pregunta, esa que acaba de mencionar ahí. ¿Cuál nivel, cuál es la perspectiva correcta? Hay una, es la nuestra, es la de estos insectos, es la de la planta. When we examine our bloodstreams under a microscope, we see there's one hell of a fight going on. All sorts of microorganisms are chewing each other up. And if we got overly fascinated Y with our pues view el of juego, our la mecánica del juego es controlar diferentes niveles de perspectivas o de zooms, digamos, hasta el punto en que uno puede llegar a dar la vuelta entera de ser un microorganismo hasta ser una galaxia, ¿no? So in all this, you see, when you get a game going of this kind, Aquí, por ejemplo, look at it under a powerful enough allá es microscope, el universo, el microuniverso. Entonces, bueno, me parece what's the bastante connection interesante. between this galaxy and other galaxies? Well, we can't see any connection. And yet there are gravitational Y al final, pues se pueden controlar todo. Y se puede cambiar la escala de todo. Entonces, yo puedo convertir, por ejemplo, este venado o este animal, lo puedo convertir más grande que una montaña. Puedo empezar a controlar islas, controlar árboles, everything that you've acquired as an individual and stored in your brain is dissolved and distributed. controlar más But at the cantidad same de... time, it is equally obvious that when you die, there won't be, following the moment of death, everlasting nothingness. Y el discurso de esta persona, que es el desarrollador, pues es supremamente interesante. Luego tenemos otro del mismo desarrollador que es un poco anterior, es como la versión, es como si fuera el beta del anterior, que se llama Montaña. Y pues aquí pues es como si lográramos controlar a la montaña, modificarla, como si la montaña fuera una especie de Dios. Entonces ese tipo de cuestionamiento de esa relación con fuera de lo humano también pues es interesante. Y pues este tipo de juegos surgen cuando no hay una limitante de la empresa o el publisher o quien sea te pone condiciones y te limita creativamente, sino pues que este tipo de experiencias surgen cuando pues, se hacen de forma independiente.
Y aquí el videojuego ya deja de ser, pues, tener esa intención de industria, digamos, sino que tiene más una intención expresiva y narrativa y se cambia las reglas un poco. Entonces esta es la montaña. David O'Reilly creo que se llama el diseñador. También tenemos otro tipo de experiencias llamadas para otros públicos, que muchas veces los juegos son muy populares a cualquier edad, pero pues curiosamente en el momento más importante, que es la primera infancia, no hay muchos juegos interesantes. Este es uno que se llama Dragon Box, que trata sobre conceptos de álgebra para niños muy pequeños. Ellos no saben que están aprendiendo álgebra, pero lo están haciendo. Esto es un piloto que se hizo creo que en Finlandia o en Noruega con un diseñador que mencionamos antes que se llama Gonzalo Frasca, un uruguayo que trabaja pues desde hace muchos años todo el tema de lo lúdico y de la ludología, y él tiene unos textos muy interesantes sobre el diseñador como diseñador de experiencias sociales, de diseñador de reglas, diseñador de experiencias más interesantes, ¿no? De hecho, pues Gonzalo Frasca dice que pues, el diseñador de videojuegos realmente es un creador de reglas de juego. Y él tiene pues todo un texto sobre qué tipos de reglas existen, las globales, las individuales, las procedurales. Bueno, hay un montón de reglas que se pueden aplicar al diseño de juegos y que se pueden pues también orientar a la creación de la narrativa. Ya por cerrando esto, recomendarles este festival de A-Maze Berlín. Es un festival que se hace anualmente. Se llama Games and Playful Media Festival. Entonces son experiencias de juego muy raras, divertidas, experimentales, con artes electrónicas, juegos que hacen artistas, o sea, súper raro. Aquí si quieren ver experiencias diferentes, pues van a encontrarlas aquí. Aquí, por ejemplo, vamos a ver si aquí hay algunos. Entonces, si se dan cuenta, pues ya solo la puesta gráfica es otra, ¿no? La historia que están contando es otra. Entonces aquí, digamos que podríamos, entiendo que este es como, miren el género de esto. Comedia absurda y simulación de comedia absurda, ¿no? Entonces ahí es donde se empiezan a crear nuevos géneros y nuevas mecánicas y nuevas formas de jugar para otros públicos. Entonces este festival es supremamente interesante. Y si quieren ver pues ejemplos de juegos rarísimos son estos. Y hablando de juegos raros, hay uno que no puse aquí en la presentación, pero pues es una empresa checa que se llama Amanita Design, un grupo de 6 personas de la República Checa que hace juegos supremamente a nivel, por ejemplo, este que parece un stop motion, ¿no? Monopolis. Creo que todo esto está hecho en Blender. O sea, estos son 3D, pero con texturas de cartón y hacen la simulación de un stop motion. Y tal vez sea la empresa más diferente que he visto como en sus juegos. Tiene juegos rarísimos. El famoso Maquinarium de hace 10 años, que este juego inicialmente se hizo en Flash. Flash ya no existe, pero se fue actualizando. Pero aquí, por ejemplo, la parte artística, estética es supremamente bella. La música también. De hecho, el diseñador principal de este juego es un diseñador sonoro y músico. Entonces la música en sus juegos también es una parte primordial. Y de hecho la música en los juegos es casi que la mitad o más.
pues, Botanícula, por ejemplo, que es un juego sobre unas semillitas que están perdidas en un árbol. Y bueno, esto es como para revisar otras experiencias diferentes. Y ya para cerrar esta ronda de ejemplos, quisiera traer un ejemplo pues, colombiano de un colectivo que se llama Tractor, que pues, tal vez algunos lo conozcan. Tractor pues, es un colectivo que genera diferentes experiencias artísticas, inmersivas, interactivas, exposiciones e instalaciones pues muy interesantes, y hace unos años hicieron este juego sobre, sobre unas aves que migran desde el norte de América y pasan por Colombia, y que como su trayecto se ha ido eh, pues modificando por el cambio climático y el cambio del polo del campo electromagnético. Se llama Los Migrantes, y pues el juego se trata sobre controlar a este pájaro, y pues las mecánicas son las propias de un pájaro, ¿no? Regar semillas, ver con la visión ultravioleta de las aves. Y normalmente estos juegos que hace Attractor no solamente son juegos, sino que están acompañados de exposiciones e instalaciones artísticas, y pues se tiene que ver completas, digamos, ¿no? Son mucho más potentes así. Entonces no estamos hablando de un juego, solamente el juego, sino pues que hace parte de una experiencia más grande, multimedial o transmedial, como lo quieran llamar, pero pues no es una narrativa explícita o propia de solo un medio, sino que hay varios, ¿no? Entonces, bueno, estos son Los Migrantes, y creo que con eso terminamos los ejemplos. Entonces, bueno, para resumir un poco todo, pues bueno, o sea, es como mi investigación más como enfocada a esas otras formas de jugar y otros cuestionamientos más allá del mundo comercial del juego, y que podemos utilizar como un vehículo como de expresión artística, o darle libertad al usuario, como menciona Bogost, y crear experiencias interactivas e inmersivas mucho más interesantes desde mi punto de vista, pero pues que no están pensadas desde mi punto de vista pues para un público masivo. Si a alguien le interesa, chévere, pero realmente son experiencias que están hechas para pensar otras formas de jugar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo algunos enlaces de interés que si quieren se los puedo dejar a Jaime. Son enlaces donde pues se hacen estudios de juegos, por ejemplo, Games for Change, que son juegos para el cambio, y van a ver pues ejemplos de juegos con impacto social. Entonces aquí van a encontrar algunos juegos que ya hemos visto por aquí. Pensar si hay más. O algunos nuevos, hay unos que no había visto. Pero aquí miren que hay un montón de experiencias diferentes. Este juego ganó hace 3 años. Fíjense que la intención del diseñador es un tema pues, de derechos cívicos y de empatía. Entonces, eso hablarlo a través de los juegos a mí me parece sumamente interesante. Habla sobre pues, pues como una relación que tiene una periodista a través de mensajes de texto. Sería más como un juego más como de narrativa interactiva, digamos. Entonces hay varios lenguajes, ¿no? No solamente el lenguaje del juego en sí, sino que incluyen el lenguaje de las redes sociales, de esta situación en particular en esos años.
de la guerra en Siria, de compartir las fotos dentro del juego, ¿no? Entonces esta página de Games for Change está muy interesante. Game Studies que habla más sobre artículos académicos de, de los videojuegos. Entonces aquí hay un montón muy interesantes. Henry Jenkins, otro gran teórico de lo transmedial y multimedial. Un blog que hizo hace unos años sobre los juegos serios. Este también es supremamente interesante, un artículo sobre pues, la educación y los videojuegos. Aquí otros más, los enlaces de los juegos serios. De los juegos serios a los juegos para el impacto. Entonces, bueno, son unos enlaces que son interesantes para revisar esto y para seguir explorando. Ya, creo que eso sería todo. Muchas gracias a los que asistieron y bueno, a los que vayan a ver la grabación. No sé si hay preguntas en cómo sea la cosa. Listo. Muchas gracias, Daniel. Entonces, pueden hacer comentarios o preguntas. Tenemos tiempo de abordarlas. Mientras alguien comparte algún comentario o pregunta, yo sí quisiera hacerte una pregunta y con relación al título de tu charla, ¿sí? Porque por error la cambié e invertí el orden, pero yo creo que intencionalmente, si digamos, tú la presentaste como primero los juegos y luego los públicos, otros juegos, otros Sí, públicos. sí. O sea, que yo creo que sí puede haber gran diferencia entre pensar en cómo uno empieza a identificar tal vez otros nichos o otros tipos de jugadores o incluso gente que no es gamer, ¿sí? Y se desarrolla pensando en esas otras maneras de acceder a las historias o acceder a experiencias de juego o experiencias no sé, afectivas o de otro tipo. Y a partir de eso, pensar en algunos juegos distintos. Es diferente eso bueno, voy a hacer un juego muy experimental que a alguien le va a gustar y que no se ha dado cuenta que le gusta o que eso también puede llegar a gustar. No sé cómo lo ven. Me gustaría que nos contaras un poco sobre esa relación. Sí, evidentemente, digamos que aquí, digamos, yo lo veo más como lo mencionaba al principio, por eso empecé por esa parte un poco más de lo que han dicho algunos autores al respecto del videojuego como un medio artístico y expresivo. Y pues cuya intención es, más allá de la diversión en sí, pues generar pues algún tipo de reflexión y de mensaje. Unos prefieren hacer como una polémica, otros prefieren hacer más como una experiencia contemplativa. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto es como los diseñadores pues de estas experiencias cada vez son más, ¿cómo llamarlo? Más diversos, ¿no? Porque si nos vamos al inicio, los que diseñaban los juegos eran los mismos ingenieros y programadores. Cuando ya se fue cambiando todo esto y incluyendo más roles dentro del desarrollo del juego, pues nos dimos cuenta que los diseñadores pueden ser también guionistas, pueden ser también artistas plásticos, pueden ser también artistas sonoros, entonces, y se aborda desde su intención expresiva y de la capacidad que tiene, pues, su potencia vital, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esa es la relación que yo veo así como por ese lado. Claro, como que una cosa es priorizar lo que le puede llegar a gustar al público Ujú, potencial y otra cosa es lo que yo quiero transmitir como creador. ujú, ¿Sí? exacto. Qué tipo de reflexión quiero invitar a hacer o sobre qué quiero persuadir o qué problema me preocupa a mí que quiero poner Ujú. en el debate.
Exacto, estamos en un punto en el que los gráficos van a llegar a ser una cosa increíble. De hecho, pues ya yo creo que estamos en la era de no saber qué es real y qué no, pues con todo el tema de la inteligencia artificial y todo esto, y cómo también eso seguramente afecta a los videojuegos en la generación de narrativas con ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Que eso algunas cosas algunos juegos ya han experimentado con eso, de hecho, y los personajes tienen su su propia inteligencia y contestan no de acuerdo a un guión, sino pues a una serie de parámetros que se les da. Entonces, pues sí, eso depende es más de qué intención comunicativa quieres. Claro, Y los de los claro. gráficos, no, la verdad, para mí, o sea, los gráficos van a seguir de largo, pero el verdadero placer de diseñar juegos no está ahí, sino está es en la experiencia de juego que se quiera transmitir. Buenísimo. Aquí ya tenemos un comentario de Juan Castelbondo Casas. Dice, es interesante cómo los juegos pueden tener esa narrativa que logra que los jugadores se sumerjan dentro del mensaje y la experiencia que se quiere transmitir. Justamente, personalmente siempre he visto a los videojuegos como una forma de arte más, en donde puede hacer ese tipo de cosas, de transmitir lo que quiera hacer el autor o el desarrollador, casi que como leer un libro, pero de una manera más explícita e interactiva. Eh, claro, como que si este tipo de juegos más expresivos y persuasivos dan espacio a la objetividad, ¿qué gana en, en las posibilidades de interacción desde tu punto de vista que no logra un libro? Eh, en la libertad de toma de decisiones y de las posibilidades que ofrece el juego. Eh, digamos que también depende del diseño del juego, ¿no? Pero cuando vemos este tipo de experiencias prácticamente te están diciendo, bueno, a ver, pruébame, a ver qué puedes hacer, ¿cierto? Entonces, a ver, dale, te estoy dando la libertad para que puedas como eh, crear o ver qué pasa, ¿no? Entonces, eh, cuando el libro o el cine, digamos que muchas veces te coloca un guión escrito literalmente ahí como que puedes leer de uno de muchas formas, ¿no? Como Rayuela, ¿no? Que se puede leer de mil formas y en cualquier momento, en cualquier punto del libro. Pero pues estamos más estáticos y más como espectadores, por eso es que se les llama espectadores y los jugadores, pues jugadores, porque tenemos la libertad de tomar decisiones y de qué querer hacer en el juego y pues eso me parece que en ese querer hacer y qué puedo hacer, pues hay más libertad en ese medio, ¿no? Pero lo interesante hoy en día es que podemos igualmente pasar de un medio a otro y no necesariamente decir que uno es mejor que otro, ¿no? O sea, como que simplemente tiene otra intención y tiene otras posibilidades de interacción, pero un libro puede llegar igualmente ya es un viaje más mental, pienso yo, pero en este caso es ambos, es como algo físico, pero también mental, ¿no? Hay quienes dicen que al leer un libro, pues eh, todo digamos, el renderizado, pues depende de la tarjeta gráfica de cada uno, ¿no? Sí, sí, exacto. Puede ser más o menos hiperrealista o tener cierta estética. Y eso me lleva como dentro de los ejemplos que tú compartes, está Everything, ¿sí? Donde uno puede ser una flor o un oso, y cómo esa libertad también está en la libertad de poder asumir o sentir que es ser otra forma de vida, ¿sí? A diferentes escalas. Entonces, que no necesariamente requiere que yo me pueda mover como un oso, sino como tú nos mostraste, el oso da botes o la mayoría de especies de ese juego se mueven de una manera extraña, pero aún así uno puede llegar a sentir que es ser esa otra especie o esa otra forma de vida. Eh, ¿A qué crees que se puede ver esa decisión en ese juego? Un poco especulando, ¿a qué crees que se puede ver esa decisión de que no se muevan de manera hiperrealista? Ya desde el diseño, ¿no? Sí,
Bueno, pues digamos que no me acuerdo exactamente el nombre de él, creo que es David O'Reilly. Alright. Pues digamos que también es intencional, pues porque te saca, o sea, como que de alguna forma inicialmente la primera vez que juegas, uno se ríe, ¿no? O sea, esto es ridículo. Entonces ese contraste luego, cuando ya entras en cada capa digamos, de lo que él dice ahí, capas de magnification, ¿no? Como de zoom que uno puede hacer con cada especie, cada objeto que hay ahí. Luego eso ya no importa. Uno ya se le olvida que se está moviendo de esa forma. Y eso no es lo importante, porque tiene que importarme como que sea realista o no, ¿cierto? Entonces, como que yo creo que esa es una intención más como una especie de burla, no de burla, pero sí como mm, de un humor ahí, una parodia a las personas que tal vez piensen que algo tiene que verse tal cual en la vida real, ¿no? Ahí, por ejemplo, la historia del juego la vas construyendo tú mismo en ese sentido, ¿no? Porque tú puedes escoger en qué nivel de perspectiva o de magnification que mencionan ahí quieres jugar, hasta llegar a un punto en el que puedes probar todas al mismo tiempo. Y ahí ya deja de tener sentido eso. Entonces yo creo que esa es la intención, que uno no se va a dar cuenta cuando deja de tener sentido. Claro. Y puede tener también otras ventajas de desarrollo, o sea, Sí. porque son muchas especies, o sea, haber tenido que sentarse tal vez con Ah, más claro, presupuesto y más tiempo, claro. Sí, sí, sí. Claro, tener que yo animar. creo que esa fue la primera razón. Que un oso, pues animar el movimiento de un oso y de cada cosa, pues obvio. Sí, sí, sí. Entonces, a veces otras limitaciones llevan a otros juegos. Sí, ¿Sí? sí, sí. Exacto, exacto. Como de la limitación puedes ser más creativo. O sea, en el caso de, por ejemplo, vuelvo al Grand Theft Auto que tiene millones de presupuesto, pues se espera que eso sea muy, muy, muy detallado, muy realista, etcétera, ¿no? Entonces, pero en este tipo de juegos, pues la limitación del presupuesto, pues te obliga a ser más creativo en ese sentido, ¿no? Bueno, bien, no sé si alguien tenga una pregunta más, un comentario más. No, Por ahora, por ahora parece que no. No, pues yo creo que entonces ya con ese comentario, pues ya daríamos por terminado la charla. Muchas gracias nuevamente, Daniel, por tu tiempo, por compartir lo que has investigado, tus reflexiones y el trabajo que adelantas en la Tadeo, que de verdad creo que es un ejercicio mm, como que nos abre también a quienes trabajamos en el campo, nos abre también como un espacio para ver otras maneras de hacer videojuegos, precisamente para otros públicos y crear nuevas categorías, nuevos públicos, nuevas maneras de expresar. Creo que si mal, que tenía una pregunta. Hola, no, es que estaba aplaudiendo y sale parecido al sábado, pero no. Ah, bien, listo, Ah, vale. listo. Bueno, y Daniel, entonces nuevamente muchas gracias y bueno, un saludo desde el programa Narrativas Digitales de la Universidad de los Andes y pues un saludo también para los estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que es una universidad que le tengo mucho cariño. Así que, bueno, Daniel, muchas gracias y buena tarde a todos. Gracias por asistir. Muchas gracias a todos, vale. Chao.